Hola, ¿cómo están, compañeros? Hoy les explicaré qué es el calentamiento global, sus causas, consecuencias y cómo se puede prevenir. Quédate hasta el final porque este tema es realmente interesante y muy importante. El calentamiento global es el fenómeno mediante el cual se produce un aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Así, cada año, al considerar las temperaturas máximas alcanzadas, en cada mes se consta que el promedio anual es mayor que el del año anterior. Esto se debe a que la Tierra cada vez libera al espacio menos calor del que produce, o sea, se queda encerrada en nuestra atmósfera. El calentamiento global ocurre por causas fundamentales: el deterioro de la capa de ozono y el aumento de gases que bloquean la salida del calor. La capa de ozono es una franja de gas y su función es reducir la radiación solar ultravioleta que ingresa a la Tierra. Si esta capa se deteriora, ingresa más radiación ultravioleta de alta energía que calienta más la Tierra. Al mismo tiempo, las actividades humanas liberan a la atmósfera gases como el CO2 y el metano. Estos son los que retienen el calor, así como también el óxido de nitrógeno y el hidrofluorocarbonos, los cuales destruyen la capa de ozono. Todo esto ocasiona el aumento de temperaturas, cambios de clima, deterioro de los glaciares y la alteración del equilibrio ecológico. Esto causando la extinción de especies. Para detener este proceso es necesario crear conciencia sobre su ocurrencia y consecuencias. Causas del calentamiento global. El calentamiento global se produce por una alteración de un fenómeno natural y beneficioso, llamado efecto invernadero. Este fenómeno a su vez se descontrola debido al deterioro de la capa de ozono y al incremento de gases que retienen calor. Estos son llamados efectos invernaderos: capa de ozono o ozonosfera. La atmósfera de la Tierra es el conjunto de gases que envuelven el planeta, lo cual forman una serie de capas, cada uno con distintas características. La más cercana al suelo. La más cercana al suelo es la troposfera, y esta se encuentra en la estratosfera, seguida de la mesosfera. Entre la estratosfera y la mesosfera, aproximadamente a 50 kilómetros de altitud, se encuentra en la zona de transición llamada estratopausa. En esta zona es donde se localiza la capa de gas formada por un tipo especial de molécula oxígeno llamado ozono. El ozono tiene la propiedad de dejar pasar la luz visible del sol y reflejar mayor parte de la radiación ultravioleta, lo cual es importante porque la radiación ultravioleta es de alta energía y si entra toda calentaría demasiado el planeta. Además, afecta negativamente a los seres vivos, ya que deteriora los tejidos. Si se daña la capa de ozono y se hace más delgada, entonces entra más radiación ultravioleta, que al llegar al suelo lo calienta en exceso. Ese calor se desprende de forma de radiación infrarroja, una parte de la cual debería salir hacia el espacio exterior y evitar el calentamiento atmosférico excesivo. Otra parte del calor se necesita para que el planeta no se congele y pueda evitar la vida en la Tierra. Efecto invernadero. Este es el proceso que permite regular el calor de la Tierra, garantizando que la temperatura se mantenga en un rango adecuado para que pueda existir la vida. La radiación ultravioleta que deja pasar la capa de ozono calienta el suelo y de allí se desprende el calor con radiación infrarroja. Parte de ese calor se libera al espacio exterior, pero los gases que hay en la atmósfera retienen otra parte y la reflejan de nuevo hacia la Tierra. Estos gases son el vapor, el CO2, el metano fundamentalmente, y se llaman gases de efecto invernadero. Esto es porque causan el mismo efecto de la cubierta de un invernadero para cultivar plantas, reteniendo parte del calor. Si no existieran estos gases, la temperatura en la Tierra sería de menos 15 grados centígrados. Es decir, sería un planeta de hielo. Como puedes ver, hay un delicado equilibrio entre la energía que deja pasar la capa de ozono y el calor que retienen los gases de efecto invernadero.
logrando una temperatura media planetaria de 15 grados centígrados, donde puede prosperar la vida. Pero, ¿qué ocurre si se altera dicho equilibrio? La emisión de gases de efecto invernadero, el problema se presenta cuando al ser el humano el que altera el equilibrio natural, al momento de liberar a la atmósfera grandes cantidades adicionales de efecto invernadero, tales como el CO2 y el metano, absorben y emiten el calor, asimismo como otros gases que destruyen la capa de ozono, como el óxido nitrógeno y el hidrofluorocarbonos. Estos gases se producen por la emisión de los escapes de tránsito automotor y las centrales termoeléctricas, que queman combustible de carbón o petróleo. Al igual que a partir de las emisiones de las industrias, incendios forestales, la fermentación y quemas en los vertederos de residuos, la agricultura, la ganadería. El Protocolo Kioto, un acuerdo internacional para reducir los gases de efecto invernadero, ha definido una lista de 6 gases principales, los cuales son dióxido de carbono, el metano, el óxido nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, hidrocarburo perfluorado, hexafluoro de azufre y eso. Entonces, el calentamiento global se produce porque estos gases, por un lado, dañan la capa de ozono dejando que entrar más energía, mientras que al mismo tiempo evitan que escape gran parte del calor que debería salir al espacio exterior. De esta forma, intensifican el efecto invernadero, haciendo que la temperatura aumente cada vez más. Consecuencias del calentamiento global. El efecto fundamental del calentamiento global es el aumento de la temperatura. A partir de allí se desarrollan diversas consecuencias. El cambio climático, al aumentar la temperatura se altera todo el clima terrestre, ya que las temperaturas determinan otros procesos como los vientos, las corrientes marinas, la vaporización y condensación del agua. Efectos del cambio climático. Hay más lluvias de lo normal en algunos sitios y sequías en otros, al igual que fuertes tormentas, ciclones, tornados y otros fenómenos naturales que aumentan tanto la frecuencia y intensidad. El derretimiento de los glaciares. Al calentarse más la Tierra, los hielos se derriten tanto los glaciares de las montañas altas como el hielo de los polos terrestres. Especialmente problemático es el derretimiento del hielo sobre el Ártico y la Antártida, ya que provoca el aumento del nivel del mar y puede atraer como consecuencia la inundación de ciudades costeras, etc. Desequilibrios ecológicos. Los ecosistemas requieren condiciones climáticas que relativamente deben estar estables para mantenerse y puedan sobrevivir a las especies que están en ellos. Si aumentan las temperaturas y cambia el clima, los ecosistemas se alteran y muchas especies se extinguen. Esto haría que la disminución de la proporción de alimentos se disminuya. Al igual que ocurre en los ecosistemas, los cultivos y la producción animal requieren ciertas condiciones de clima, determinadas temperaturas y cantidad de lluvias. Si esto se altera por el calentamiento global, los cultivos no prosperan, los animales mueren, por tanto, habrá menos alimento y aumento de enfermedades. Al alterarse el ambiente, toda la ecología se altera, incluidas las condiciones que permiten el desarrollo de organismos que causen enfermedades. De tal que está ocurriendo la aparición de enfermedades propias del trópico en zonas templadas. Al aumentar la temperatura, la prevención del calentamiento global es mayor. El calentamiento global es actualmente el peor desastre ambiental al que se enfrenta la humanidad, de tal forma que es fundamental detener su desarrollo para garantizar supervivencia y para ello se deben tomar precauciones necesarias. Y una consideración. Lo primero es que en toda la ciudadanía se debe ser consciente en que el calentamiento global lo causa y cuáles son sus consecuencias, su importancia y cómo evitarlo. De esta forma hará que la presión social necesaria para que los gobiernos de los mundos y las empresas privadas tomen en serio el problema y asuman las medidas pertinentes.
y así dejen de expulsar a la atmósfera los gases. Lo urgente es reducir la emisión de la atmósfera a los gases que dañan la capa de ozono y bloquean la salida del calor, es decir, reducir o eliminar la emisión de gases de efecto invernadero. Esto implica buscar alternativas de transporte como los autos eléctricos o a base de hidrógeno. Evitar los incendios forestales, reducir los gases industriales y usar fuentes de energías limpias. Entre las energías limpias está la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica y la geotérmica, entre otras. Mantener e incrementar la capa vegetal, las plantas, sobre todo los árboles, es decir, las selvas y el bosque retienen el CO2 en los tejidos vegetales. Así que mientras más selvas y bosques existen, menos CO2 se liberará a la atmósfera y menos calentamiento global habrá. Ya hemos terminado con este tema. Como ejercicio te propongo que pongas en los comentarios cuál es la causa del principal calentamiento global. Espero que hayas aprendido mucho, feliz día y hasta pronto. Muchas gracias, yo soy Juan Felipe Pavón y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. Espero que les haya gustado el video y hayan aprendido mucho.